Yo no entiendo este planteamiento, sinceramente, se lo voy a preguntar a Antonio Hurtado. Incapaz de acordar, pero si no se sientan a la mesa, ¿qué van a hacerlo? ¿Por señales de humo? ¿Por WhatsApp? Antonio Hurtado ha explicado por activa y por pasiva a Mariano Rajoy que Sánchez no quiere ni hablar con él. Es que no es que quiera, no le ha permitido poner proyectos encima de la mesa y decir, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Nosotros en qué podemos ceder? ¿En qué podemos ceder ustedes? No hay opción. Entonces, ¿cómo les rechazan que quieran negociar? Isabel, vamos a ver. Yo creo que está claro que el partido que más votos ha sacado y el que más escaños tiene es el Partido Popular. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que el rey, después de estos contactos que va a mantener, le va a encomendar la posibilidad a Mariano Rajoy de formar gobierno. Ahora, también creo que todos pensamos que Mariano Rajoy no va a conseguir formar gobierno o no va a conseguir, digamos, el apoyo suficiente para ser presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque no es ¿Por no. qué? No. Ya lo hemos entendido todos, no es ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy durante 4 años, con una mayoría absoluta, ha utilizado la mayoría absoluta de forma avasalladora. No ha contado con nadie. Las leyes las ha aprobado exclusivamente el Partido Popular. Y toda la oposición, el resto de grupos parlamentarios, hemos llegado a firmar, por ejemplo, en el caso de la LOMSE, en el caso de la reforma laboral, en el caso de la ley Mordaza, en el caso de racionalización de las entidades locales, todos hemos llegado a firmar que en el momento que se produzca un cambio de gobierno se iba a derogar toda la legislación aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta. Entonces, Mariano Rajoy tiene esa hipoteca de 4 años que ha utilizado de forma avasalladora una mayoría absoluta que le impide ahora abrir diálogo con el resto de fuerzas políticas, no solamente con el Partido Socialista, con el resto de fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque los puentes que tenía que haber abierto durante el periodo que él ha sido presidente de gobierno, lo había dinamitado y no hay canales de diálogo abiertos. Y yo tengo que decir, voy a concluir, fenomenal. Y tengo que decir, la cara que tiene Mariano Rajoy en estos momentos, y hombre, llevamos mucho tiempo conociendo a Mariano Rajoy, dista mucha distancia con relación a la que tenía hace escasamente un mes. ¿Por qué? Porque yo creo que él mismo se da cuenta que no tiene posibilidades de diálogo, no tiene posibilidades de acuerdo y que es un político amortizado. Nunca va a conseguir, y yo creo que todos coincidiremos, en formar gobierno. Tendría siempre que posibilitar otra alternativa. La siguiente alternativa va a ser la posibilidad de Pedro Sánchez de llegar a algún tipo de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Ahí sí hay posibilidades de diálogo. De hecho, algunos de ellos ya han manifestado su opinión al respecto. Con lo cual, ese es el problema, que Rajoy no tiene credibilidad y está solo. Antonio, yo os voy a pedir a todos un poquito de brevedad, porque si no, aquí se me enfada, se me revuelve el patio entero. A ver, Rafa Merino. Bueno, vamos a ver. Dice mi compañero diputado que Rajoy no tiene credibilidad. Hombre, Antonio, seamos honestos. Un presidente del gobierno que coge España en la ruina. No, es que esa es la realidad de España. Es que esa es la realidad de España. Que está a punto del rescate y que deja, después de 4 años del gobierno, a España creciendo un 3%, siendo el país de Europa que más empleo crea, siendo la economía que más crece de toda Europa y prácticamente, como dice el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional de todo el mundo, decir que no tiene credibilidad es un sinsentido. Y aquí hay un problema serio, Antonio. O sea, el problema es que vuestro líder no quiere ni hablar. O sea, no, a mí no me puede entrar en la cabeza, como español, que el líder del Partido Socialista ceda senadores a un partido independentista y financiación también, como es Esquerra Republicana de Cataluña en el Senado, y hable con los independentistas y no hable con el que ha ganado las elecciones y con el presidente del gobierno. ¿No sería más lógico, Antonio, que ahora mismo Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos estuviéramos hablando de qué políticas podríamos hacer juntos? ¿No sería más razonable y que los españoles nos están demandando? Pero vamos a ver. Rafael. Dime tú a mí una cosa. ¿Qué programa de gobierno va a llevar Pedro Sánchez con Podemos, con Ciudadanos, con Esquerra Republicana de Cataluña,
con la antigua Convergencia y Unión, con Bildu, porque todo Rafael, eso lo necesita mira, para ser presidente del gobierno. Me va a Entonces, permitir que me lo primero explique decir, el programa de Isabel, gobierno. lo primero partido decir de que somos tenis 2 o- diputados por Córdoba, ¿eh? Eso es muy bueno. Viva Eso es muy Córdoba. importante. Tenemos que poner Y eso en Navarra, valor. que se acaba de ir Navarra también. Y somos los 2 diputados Viva por Córdoba. España, ¿no? Córdoba, Y además, Navarra, todo. Nos llevamos bien y hablamos. Nos llevamos bien. Bueno, comentar que si también lo ha hecho Rajoy, no debiese de tener ningún tipo de problema para formar gobierno. Rafael, no, estarás vamos a ver, conmigo. no seas- pero- Sin embargo, pero- le es imposible formar gobierno Pero porque la es- no tiene puentes de diálogo abiertos. Y en segundo lugar, con los cualquier independentistas no vamos a tener cualquier diálogo. tipo Venga, de acuerdo hay su que momentín. hubiese tendría que significar derogar y Vale, reformar toda la A ver, legislación mira. de estos últimos 4 años, porque ha sido Es de tan- auténtico sufrimiento para toda la Es tan ciudadanía. cínico, de verdad. Venga, es tan Carmen cínico Tomás. decir. Yo Descalificar, pediría que espera un no. momento. Vamos a hacer Pero un si poco. todavía no sabes lo que voy a no, decir. pero ya estamos O sea, utilizando todavía palabras no sabes gruesas lo que voy a decir. Mira, que no tienen sentido. Es que lo, de Por el educación, rodillo, nada más, lo del Carmen. rodillo de la mayoría. Yo es que me muero de la risa. O sea, ¿qué gobierno en este país que ha tenido mayoría absoluta, que ha sido básicamente el Partido Socialista y 2 veces el Partido Popular? Es que tener mayoría absoluta es gobernar y hacer leyes. Y habéis sido tan rodillo como decís que ha sido ahora Mariano Rajoy. Exactamente igual. Habéis hecho las leyes educativas que os ha dado la gana, habéis hecho los presupuestos que os ha dado la gana. Oye, que yo lo he estado siguiendo, nada más deja terminar, que a ti te han dejado. Todo lo que ha hecho el Partido Socialista, ahí se ha quedado. La reforma laboral la empezó Zapatero y los 20 días están en la reforma laboral de Zapatero. Lo que no podéis decir, me parece a mí, es que no os podéis sentar con un partido a hablar, un partido que ha tenido 11 millones de votos y ahora 7 millones y pico de votos. O sea, despreciar a 7 millones y medio de españoles porque resulta que igual os podéis sentar y ver si hay algo en lo que estáis de acuerdo. ¿Que no hay nada en lo que estemos de acuerdo? Pues no estamos de acuerdo. Pero hacer Pero, Carmen, un cordón y Carmen, decir yo con el que representa Carmen, a 7 te millones y pregunto, medio te hago de una españoles, pregunta, me va a no me permitir. siento, yo Mira, es que no alucino. se sienta, o sea, pero te digo, no se sienta el PSOE, pero es que no se sienta el resto de fuerzas políticas, no se Pero, sienta hombre, pero nadie ¿tú con qué Rajoy. sabes? Pero vamos a ver, con no se Rajoy sienta nadie con ha Rajoy. hablado, Ciudadanos, Eso es muy Ciudadanos, significativo. Ciudadanos, 40 fuerza escaños. política. No, UPN, es Foro, significativo. se ha sentado No con es Iglesias. significativo. 40 No, pero- y diputados Pedro de Sánchez- Podemos. Pedro Los Sánchez se ha únicos. sentado también, vamos a ver, y entrevistas sigue teniendo y siguen hablando. digo con Pero Rajoy. de ahí a llegar a algún tipo de pacto no va a haber con el PSOE. El PP no va a llegar a ningún tipo de pacto con el PSOE y lo ha dicho muy claro Martu, Pedro Sánchez Pues y lo ha mira, dicho su ojalá comité por el bien federal. de España